malcríen. ¿Los crías o se malcrían? En 1 Timoteo 3:4, que hoy citamos también, vemos que uno de los requisitos para el pastor, e insisto, por ende, una meta de piedad para todos nosotros, también, aunque no seamos pastores, es que gobierne bien su casa, dice ella. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y la palabra en ese caso, que se traduce gobierne, se usa, ustedes recordarán, en Romanos 12:8, para describir a aquella persona que tiene el don de presidir. Presidir significa pararse delante de alguien y conducir. Es como el que dirige las alabanzas los días domingos. Nosotros a ese hermano generalmente le decimos el director de culto, el que preside el culto. Él se pone en pie y nos dirige en las alabanzas, en ese caso. Bueno, acá hace un llamado a los padres, al pastor en particular, 1 Timoteo 3:4, pero a todos en general, de pararse frente a su familia y conducirla. Criar, gobernar, conducir. Esa es la idea. Todos estos conceptos son como antónimos de la pereza, de la negligencia, de, digamos, la desidia, el abandono de las responsabilidades, el no hacerse cargo de la familia. Ese es el punto. Es todo lo contrario. Debemos criarlos y conducirlos. Yo insisto con esto. A menudo el problema de los hijos, hermanos, no es lo que sus padres les hacen, sino lo que no hacen por ellos. Es muy común ver hoy en día padres que se desligan, digamos, de las responsabilidades en el hogar. Ponen todo su valor personal en el trabajo, en lo que hacen. Entonces no lo ven tan importante ni necesario, digamos, hacerse cargo de las cosas que Dios le exige hacer en el hogar. Es muy común y cada vez más creciente la figura de un padre que está ausente o que es indiferente si está presente en el hogar. Cada vez los padres pierden más diálogo con sus hijos, por ende más autoridad también. Y los chicos toman como referencia y maman influencias de afuera y no de su papá. Porque no lo toman en serio, porque nunca está, nunca escucha, no se hace cargo, no me aconseja, no me reprende, no me pone límite, no sé, no le interesa. Y eso es bravo. En Proverbios 15 leemos esto. El muchacho consentido, eso significa el que es dejado, digamos, a su propio gobierno, ¿entienden? En vez de ser gobernado, como estábamos leyendo, se lo deja a su propio gobierno. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esto pasa, ¿no? Pasa, es triste observar familias en las que son los hijos los que conducen a los padres. El llanto, digamos, cuando son chiquititos, se ha transformado en una herramienta para conducir a los padres. Y los padres ceden en contra. Como que la meta de los padres contemporáneos es que el hijo no llore, nunca se lo discipline, siempre se lo felicite. Pero claro, eso es una parte, una cara de la moneda. La otra cara de la moneda implica que nosotros, hermanos, nos protejamos a ellos de sus malas decisiones, del pecado que los rodea. Y eso implica corregir, eso implica gobernar, criar, hacerse cargo, estar. Pero bueno, hoy, insisto, con esta destrucción sistemática, culturalmente hablando, de la familia, que nos golpea a los hogares argentinos, cada vez es mayor también esta figura de los hijos que gobiernan a los padres, porque los padres no solo que se dejan gobernar por eso, sino que tienen miedo a las reacciones de sus hijos. Es asombroso ver eso. Y sabemos que no puede salir nada bueno de un joven que está librado, digamos, a sus propios deseos. Sabemos eso. Pero ellos, sin embargo, son los que marcan los horarios para levantarse, los horarios para acostarse, para comer, para estudiar, la cantidad de horas, ellos la definen, la cantidad de horas que van a estar delante de la Play, ¿sí?
¿sí? O con su celular. Ellos definen dónde quieren el televisor, ellos definen dónde quieren la computadora, ellos definen todo. Y los padres, por miedo a su supuesta rebeldía, enojo, lo que sea, ceden a todo. Ceden a todo. Y de esa forma no los estamos ni criando, ni gobernando. Se están gobernando ellos, y eso es muy peligroso. La adolescencia es vanidad, el Señor atraviesa el mundo. Es peligroso, muy peligroso. Porque si ellos no reciben la mayor influencia de nuestra parte, la van a recibir de sus compañeros que también viven la misma etapa de vanidad que ellos. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Los hijos definen los límites, lo que está bien, lo que está mal en casa. Los padres, como así resignados, siguen sus indicaciones. Ese no es el modelo bíblico. Yo sé que es un modelo cultural que se está filtrando por todos lados, pero no es un modelo bíblico. No es lo que yo tengo que predicar, no es lo que ustedes necesitan escuchar. ¿Eh? La mayor influencia espiritual, hermanos, nuestros hijos la tienen que recibir en casa. En casa, de tu boca, de la boca de tu cónyuge, sí o sí. Pero lamentablemente, muchos papás, y aún cristianos, muchísimos, han como cedido esa responsabilidad. Y por inercia se conducen en la vida, mientras Hollywood, Internet, sus propios compañeros a través de las redes sociales, etc., van influenciando sus vidas. Porque yo te digo, no es que ellos no son, en algún momento dejan de ser influenciados, no es así. Ellos van a seguir siendo influenciados. El punto es qué tipo de influencia van a recibir. Si es la que viene de la palabra de Dios a través tuyo, o si es la que viene del mundo a través de estos medios y muchos más, que ni siquiera han mencionado. La pregunta es cómo, ¿no? Podemos ser nosotros la voz cantante, la influencia más grande en la vida de nuestros hijos. El texto dice ahí que debemos criarlos en disciplina, por un lado, y por el otro, amonestación del Señor. La palabra que se traduce disciplina es muy linda, muy linda. Habla de tutoría, habla de instrucción, habla de educación. En Hebreos 12 se traduce con la palabra disciplina. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos toma allí cuando estamos muertos en delito y pecado, nos da vida, nos adopta como hijos y nos empieza a, digamos, santificar. Ese es el punto, y no nos deja. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Esa es la idea. Dios nos instruye en justicia, ¿sí? A través de su palabra. Y eso es lo que somos llamados a hacer como padres también. La raíz de la palabra, que se traduce acá, disciplina, significa niño, o se traduce como niño en otros lugares. Entonces es la crianza de un niño, la instrucción de un niño, basada principalmente en la enseñanza de la palabra de Dios. Es un término súper amplio, abarca toda la vida. No traigan a la mente un pizarrón, tiza, borrador, una maestra hablando, no, traigan a la mente un padre y una madre que va acompañando en este peregrinaje a su hijo, en todas las etapas. Eso comunica la idea de esta palabra, que se traduce disciplina. Y yo vuelvo a insistir con lo mismo. No podemos delegar esta tarea en nadie, hermano. En nadie, en serio. En nadie. La enseñanza, la influencia, la instrucción, la crianza es privilegio y responsabilidad de los padres, bíblicamente hablando. No debemos delegar esta santa tarea ni siquiera en la iglesia, hermano. ¿Sabes lo que estoy diciendo? O los maestros de escuela dominical, o los líderes de CNC, de BQB, traducidos en nuestro contexto, en Carapuchavi o GPS. Gracias a Dios por esas personas y por todo lo que hacen en la vida de nuestros hijos. Yo doy fe, como recién compartió Pipe, yo nunca tuve que obligar a mis hijos a venir a la iglesia. Y gran parte de eso es por todos estos hermanos y hermanas preciosos, preciosas del Señor, que le dan sus enseñanzas, su tiempo, los aman, oran por ellos. Genial. Genial. ¿Y si eso no pasara en la iglesia, qué? ¿Qué pasa? O si supongamos que los líderes de niños, de jóvenes, de golpe, bueno, se dedican a vivir para sí mismos, punto, se olvidan. O no están haciendo del todo bien la tarea, puede pasar, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Y qué pasa?
Bueno, la tarea de criarlos en disciplina es de los padres. Yo no puedo echar la culpa a la iglesia, ni a los líderes de niños, ni a los líderes de jóvenes. Yo me tengo que hacer cargo delante de Dios de la vida de mis hijos, y vos también. Yo sé que lo más fácil es cuando la cosa no marcha bien en casa, echar la culpa a la iglesia, es así. A los líderes, a los maestros, a las maestras. Pobres, ellos se matan por hacer lo que hacen y aún así les cargamos con culpas que no les corresponden, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo, cada uno de nosotros, de la vida de nuestros hijos, hermano. ¿Es claro el texto o no? Vosotros padres, criadlos en disciplina. Padres, somos nosotros los responsables de hacerlo. Y uno puede decir, bueno, pero para, está sacando cuenta, está pensando en su agenda, en su semana, sus horas de trabajo, su responsabilidad, y dice, ¿cuándo yo voy a hacer eso? ¿Cuándo? ¿Trabajo 12 horas por día? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué? Bueno, Deuteronomio, que es un pasaje también de Héctor hoy, es como un compendio de ideas, digo yo, de parte del Señor de los cielos, condescendiendo con nosotros y nuestras limitaciones, para que no dejemos de cumplir nuestra responsabilidad de pasar su palabra, enseñarla, vivirla, transmitirla a la próxima generación en general y a nuestros hijos en particular. Allí en Deuteronomio 6, es importante entender el contexto de Deuteronomio, es muy importante antes de leer esto. Deuteronomio relata el último mes de vida de Moisés, básicamente. El libro entero casi son 3 sermones que él predica antes de partir con el Señor, y después los últimos capítulos lo vamos a ver delegando responsabilidades en Josué y partiendo a la gloria. Eso es Deuteronomio. El tema que lo hace tan importante es que los receptores de estos sermones de Moisés son la segunda generación de aquellos padres que habían salido de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Y que Dios había guiado por el desierto durante 40 años. La mayoría de esos padres, por incredulidad y queja, murieron en el desierto. Ahora están parados en Moab. Todo sucede en Moab, están en Deuteronomio. ¿Sí? Están enfrente del Jordán. Cruzan el Jordán y ya están en la tierra prometida. Así que hay una mezcla de expectativa, alegría, pero también mucho dolor, tristeza, luto por todos los sepulcros que quedaron en el desierto. Entonces Moisés, a través de estos 3 sermones, los instruye para que no repitan la historia de sus padres, básicamente. Por eso es que acá en Deuteronomio se lo llama a obedecer a Dios, en capítulo 28, supongamos, verso 2, a temer a Dios, capítulo 10, verso 2, a amar a Dios, interesante, hay un énfasis en amar a Dios tremendo en Deuteronomio, a servir a Dios, capítulo 10, verso 12, a guardar los mandamientos de Dios, capítulo 10, verso 12 al 13 también, y acá viene el punto nuestro, y transmitir sus mandamientos a la próxima generación, que es lo que vamos a leer ahora, se repiten también en capítulo 11, etc. Miren lo que dice allí la palabra de Deuteronomio 6. Oye Israel, oye, la idea de tus padres no escucharon, vos sí, escuchá. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Ven el énfasis? Y hablarás de ellas. Hablarás, me encanta. La idea no es darles sermones a los hijos. No es tener un púlpito en casa, móvil. Es hablar de la escritura con ellos. Hablar como algo informal. Y formal a la vez, ¿no? De nuestra parte. Pero hablar. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermoso texto, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer si trabajo 12 horas por día? Tengo esta responsabilidad, la otra, pagar impuestos, hacer horas extras. Tengo responsabilidades en la iglesia, ¿qué hago? Ahí está la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Cada vez que estés con ellos. Cada vez que los tengas. Y esto se aplica también a aquellos padres o madres que por diferentes circunstancias de la vida tienen que convivir con la tristeza de que el cónyuge no esté en casa. Por el divorcio, por separar, por lo que sea. Cuando los tenés,
Estás llamado a vivir de esta forma con ellos. En un sentido, tu hijo, cuando lo tenés, sea 2 o 3 veces por semana, 4, no sé, según el régimen de visita, tenés la posibilidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios con ellos. En ese sentido, bienaventurado. Tu hijo, tu hija, aunque por diferentes situaciones quizás papá y mamá no estén juntos. Pero se aplica claramente a cualquier tipo de familia que un creyente pueda tener, con dolor o con gozo. Ahí está. Los tengo 2 o 3 veces por día, todo el día, toda la semana. Bueno, vamos a conversar de la Escritura con ellos. Dice ahí estas palabras, en verso 4, estas palabras repetíselas. ¿Qué palabras? La del verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno. Debes hablar con tus hijos acerca de cómo es Dios. Ese es el punto, enseñale quién es, cómo es, sus obras, sus atributos. Pero nadie puede hablar de Dios si antes no se ha tomado en serio el conocimiento de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Saben qué? Me preocupa cuando hablamos de estudio bíblico y la gente piensa, eso es para los que quieren ser pastores. Decimos el martes, seminario, bueno, eso es para los que Dios llamó a enseñar la Biblia. Bueno, eso es verdad y mentira a la vez. Verdad porque es para los que Dios llamó a enseñar la Biblia. Y mentira porque no es solo para los pastores. Todos, si uno lee bien este texto, papá, mamá, todos somos llamados a prepararnos en la Escritura para enseñársela a nuestros hijos. Y no es un tema menor, ¿eh? Pues si vos le enseñás a tus hijos conceptos de Dios así, medio imaginarios, medio culturales, antropocéntricos y no bíblicos, ellos van a tomar que vos le estás contando un cuento. Y capaz que hasta te van a decir, a mí me gusta más el de Caperucita Roja, papi, hoy contame, no me hables de Moisés, quiero oír el de Caperucita. Porque él va a asumir en su mente chiquitita lo mismo, ¿viste? Como, mira qué linda historia la de la Biblia, pero qué linda historia la de Disney, me gusta más la de Disney. No estamos hablando de cuento, un concepto cultural, estamos hablando de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro deleite, de nuestro todo en la vida. Hablamos de Dios, wow, con nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar de Dios con tu hijo? A veces los hijos, en vez de escuchar cosas frescas acerca de Dios y de sus obras, etc., escuchan quejas acerca de la iglesia en la mesa. Tremendo el daño que le estamos haciendo. Pero si el espíritu de este pasaje es cuando los tengas, sea a la mañana cuando te levantes, a la tarde cuando te acuestes, a la noche cuando te acuestes, cuando están comiendo, cuando van de viaje, no sé, cuando tengas un tiempo con él. Es un llamado a instruirlo, a influenciarlo. ¿Sí? Siempre les digo a mis hijos, nosotros chicos no tenemos la autoridad ni el derecho a imaginarnos cómo es Dios. Pero sí tenemos el privilegio, el deleite de interpretar su revelación, la forma en que Él se ha dado a conocer. Ese es el punto. Estamos hablando de otro libro más, de filosofía, de historia. Es la revelación de Dios. Por eso yo les decía al arrancar con sinceridad que este taller se basa en la premisa de que la palabra de Dios es poderosa como el Dios que la ha creado. Es suficiente. Es su revelación. Él se ha dado a conocer. Yo necesito otra herramienta para hablar con mis hijos. Otra cosa impactante de este texto, noten el verso 6. Miren, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y verso siguiente, de manera consecuencia, dice, y las repetirás a tus hijos. Primero tiene que estar, como dijo Héctor claramente, anidando, echando raíces en nuestro corazón. Y después, como dice allí, enseñarla a nuestros hijos. Por eso los padres con corazones vacíos de la palabra de Dios no podrán pastorear bien el corazón de sus hijos. Y algo impactante acá es que el amor a Dios, ordenado en los versículos anteriores, se traduce en el cuidado pastoral, espiritual de nuestros hijos. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo a la luz de este texto dudo si alguien me dice, yo amo a Dios.
es mi todo, y a la vez descuida a sus hijos, la enseñanza espiritual de sus hijos. Es raro, hay algo que ahí no está funcionando bien. Porque si esta palabra que Dios me da a mí está en mi corazón, casi va a brotar, ¿sí? Y va a salpicar a mis hijos. Ese es el punto. ¿Se acuerdan? Pedro, le dijo el Señor, ¿me amas? ¿Recuerdan ese pasaje? Sí, te amo, Señor. ¿Qué le respondió el Señor? Si me amas, ¿qué? Ahí está. Cuidar mis ovejas, pastorear mis ovejas, ¿no? Acá parece lo mismo, pero orientado a los padres. Padre, ¿me aman? Dice Dios desde los cielos. Sí, Señor, respondemos nosotros. Pastorea a tu hijo. ¿En qué estás pensando? Traspasar la palabra a tus hijos. El amor a Dios nos lleva a pastorear el alma de nuestra familia. Entre otras cosas, obviamente. Hoy en día, hermanos, tenemos un montón de materiales, los papás, que nos facilitan esta tarea. ¿Sí? Yo anoté algunos acá, pero ustedes quizás conocen mejores todavía, que están orientados a niños, los que voy a mencionar. Mis hijos ya son grandes ahora, ya tengo que hablar con ellos de otra forma. Pero hay cosas muy lindas. Hay música cristiana para niños. Hay un CD muy bueno que anda por internet, que se llama Dios, la Biblia y yo. ¡Esa! Ah, lo dije esto para ver si estaban despiertos, que soy honesto. Pero es un hit. Bueno, quiero decir que hay buena música, en serio, para niños, aparte de este CD. Stevie sacó pero hace muchos años, un disco, era en ese tiempo, ¿no? Un cassette, que transforma en canciones diferentes versículos bíblicos. Yo todavía me los acuerdo. Y con eso hemos hecho memorizar sus primeros textos bíblicos a nuestros hijos, por ejemplo, a los 3. No sé, hay que buscar materiales, cosas que sean buenas. El Ministerio de Deseando a Dios de Piper tiene materiales muy lindos para niños, para jóvenes. El Ministerio de Gracia a Vosotros, el pastor John MacArthur también. Hay un montón. Lapen tiene cosas muy buenas. Están los catecismos, no sé si los han descubierto por allí, adaptados para niños. Catecismo, no piensen en catolicismo, ¿sí? Catolicismo es un método de enseñanza, claro por las dudas, que se basa en las preguntas y las respuestas. ¿Bien? Bueno, hay un montón de materiales así. Que no sé, arrancan, por ejemplo, el de Westminster arranca así, dice, ¿por qué Dios creó al hombre? Y la respuesta para niños es para que el hombre lo conozca y se alegre con él para siempre. Oh, vos como papá le haces esa pregunta y te da la misma respuesta impresa allí, que es bíblica y sana, te da la oportunidad de hablar un montón de cosas con tus hijos. Entonces este tipo de herramientas nos ayudan en nuestra debilidad muchas veces a poder cumplir con esta responsabilidad de criarlos a través de la enseñanza. Y si no, bueno, como Jesús, cada flor, cada roca, una montaña, un pajarito, eran todas ilustraciones de grandes verdades bíblicas. Y él no usó ese método con niños, sino con los mayores. ¿Sí? No sé, tomaba un pajarito y sacaba una lección, pero impresionante acerca de la disposición de Dios de proveer las necesidades para su pueblo. No sé. Bueno, que Dios nos ilumine, pero tenemos que hacerlo. Imaginen esto. Bueno, estamos acá con el mate, escuchando, y de repente, ¡pum!, Dios parte este techo por la mitad, así de la nada, ¡pum!, y se escucha su voz de trueno que dice: padres, enseñen la Biblia a sus hijos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que caeríamos postrados, ¿no? Muchos pidiendo perdón al Señor. Dios, tené misericordia de nosotros, perdón, empiezo mañana. ¿No? ¿No sería así? Los que lo están haciendo dirían: sí, Señor, sí, dame fuerza para ser más fiel en esto. ¿No es así? Con temor y temblor. Pero ¿por qué no tenemos esa actitud cuando leemos la misma cosa en la palabra de Dios? Así que ningún techo se rompa, ni escuchamos ninguna voz en forma audible. Si es la palabra de Dios, si tiene la misma autoridad del Dios de los cielos que me ha inspirado. Yo soy consciente que no estoy diciendo cosas novedosas. No es mi intención tampoco, ¿para qué? Porque es novedoso generalmente no es bíblico, no se lo decimos a nadie. No sé, yo no estoy diciendo
diciendo nada nuevo, yo sé que esto es así, pero estoy convencido que es lo que necesitamos. A través de su palabra Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Este taller se basa sobre esa premisa, hermano. La enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. Confiamos en el poder que tiene el Dios que nos dio esta palabra. La enseñanza debe apuntar, hermanos, no solo a la conducta de nuestros hijos. Eso hace, por ejemplo, también la policía cuando destruye a los cadetes o el ¿cómo se llama? Regimiento militar, iban a decir. Sí, está bien. Cuando destruye a los soldados. Ellos trabajan sobre la conducta. Y todo el tiempo les están dando reglas, órdenes y sancionan con severidad el incumplimiento de las mismas. Todo el tiempo. Vengo de un fin de semana en Chaco y uno de los chicos ya se recibió allí de policía. Es botón ahora. Se recibió de policía y él me contaba cómo lo instruían. Impresionante, en serio, impresionante. Y tuvo su valor, sin duda, de su formación como persona, como joven que es, sin duda. Pero eso trabaja con la conducta, ¿no? Él mismo me reconocía que ahora que está fuera de la academia, ya no corre como corría antes, se acabó el cuerpo a tierra, el salto de rana, olvidate. Ahora juega a la Play. O sea, ¿pero por qué? Porque cuando uno apunta a la conducta y fuerza los cambios a través del miedo, la presión en la conducta, esos cambios son de corta duración, es así. Cuando no son convicciones personales, pronto se abandonan. Pronto se abandonan. Por eso el cristiano no funciona por obligación, ¿entiendes? Y por reto. Hay policías en la iglesia. Respondemos al amor de Dios y a la guía de su palabra, los creyentes, la guía de su espíritu. ¿No es así? Así debería ser también. Tenemos que enseñar de tal manera que la palabra vaya al corazón de nuestros hijos. ¿De qué sirve que vos a tu hijo incrédulo lo hagas orar cuando se portó mal? Digamos, ahora como castigo, encima, anda a encerrarte y hablar con Dios. Imagínate la imagen de Dios que va a tener en su mente. Yo me encuentro con Dios cuando me porto mal. Es un castigo de Dios, claro, sí. Esa es la imagen religiosa que los monasterios daban acerca de Dios, que por siglos enteros se ha dado acerca de Dios, pero no es la imagen que da la Escritura. Lo pescaste en una mentira, dale la Biblia. Pará, que lea la Biblia, pero no porque mintió. Como una disciplina, ¿entienden? Guarda con eso. Pensá en los efectos en la conciencia a largo plazo que esto puede generar en la vida de los chicos. Un cambio de conducta sin un cambio de corazón será forzado y de corta duración. Es así. No queremos formar hijos hipócritas, es lo que menos queremos. ¿Sí? Fariseos, superficiales, religiosos, que para ellos Dios es sinónimo de lo peor que le puede pasar. Un aguafiestas que le prohíbe todo lo que es deleitoso para ellos. Debemos ayudarles a reconocer convicciones bíblicas. Y uno a esta altura se pregunta, pero ¿y cómo llego al corazón de mi hijo? A ver, qué buena pregunta esa. Porque ¿cómo yo puedo llegar al corazón de mi hijo? ¿Cómo puedo atravesar el muro exterior de su conducta, que puede ser hipócrita, actuada, obligada, lo que sea? ¿Cómo puedo llegar adentro ahí? Yo no tengo esa capacidad. Vos tampoco. Hay un montón de técnicas hoy en consejería bíblica orientadas a eso, pero honestamente nadie llega ahí. Nadie llega. ¿Cómo rompo ese muro? Bueno, buena noticia para los cristianos. Gracias, Señor. La palabra de Dios rompe ese muro. No lo digo yo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice el texto mismo, penetra, ahí está, ¿ves? Lo que yo no puedo hacer. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, fíjate, como cala hondo, discierne los pensamientos y las intenciones en sí del corazón. Qué hermoso, hermano. Qué bendición. Tremendo. ¿Cómo llegamos al corazón de nuestros hijos? Con la palabra. Nos exponemos a la palabra de Dios. Conversamos con ellos.
sobre la palabra de Dios. Y es tan precioso ver cómo esa palabra realmente llega al corazón. Aún en sus etapas de rebeldía, de enojo. Tremendo ver a Dios sembrando, dándole herramientas, vamos a decirlo así, para que a través de ellas sean protegidos. Es precioso ver eso. Hermano, ánimo. Yo te quiero animar, mira, si nos llevamos algo a casa de este taller, que sea esto. La palabra de Dios tiene el poder de obrar en tus hijos. ¿Sí? Es una realidad. Lo hace. Llega al corazón. Y Dios ha confiado esta palabra no solo a la iglesia cristiana, sino a la familia cristiana, como vimos en Deuteronomio. La palabra de Dios es suficiente para producir salvación. Si tu hijo es incrédulo, Dios trabajará con él. Si necesita santificación, Juan 17 dice eso, ¿no? El hijo le dijo al padre, santificarlos a ellos, a los discípulos, a través de la palabra. El Señor trabaja en la vida de nuestros hijos, en su palabra. Los salva, si son incrédulos, los santifica, los satisface. No es una tortura para un creyente servir a Dios. El Salmo 19:8 dice que los mandamientos de Jehová alegran el corazón, hermano. Y ellos lo van a ir descubriendo también, a poquito. Van a ver cómo la desobediencia les trae problemas, pérdida de paz, gozo, conflicto, un montón de situaciones, y la obediencia a la palabra de Dios les trae alegría. Se van a dormir contentos. Claro que sí. La palabra de Dios produce en él el poder de producir temor de Dios en ellos. El Salmo 19:9, el Salmo de la suficiencia de las Escrituras, no sé si se lo conocen, iguala a la palabra de Dios con el temor de Dios. La describe así, uno de los títulos que le da es el temor de Dios a la palabra. Porque la palabra, el conocimiento verdadero de Dios, produce temor de Dios. Claramente. Les puede dar sabiduría al Señor a nuestros hijos a través de su palabra. El Salmo 19:7 dice que la palabra hace sabio al sencillo. Ellos a esa edad son vulnerables a cualquier convicción que ande flotando si es que la abraza la mayoría de la gente que los rodea. Sabemos eso. Pero la palabra de Dios los puede hacer sabios. Y que digan, no importa que todo el curso, toda la facultad, todos los compañeros de trabajo crean eso. No, yo cierro mi mente a esas malas influencias y ese poder para discernir viene de las Escrituras. ¿No es este el sueño que todos tenemos para nuestros hijos? Que sean salvos, santos, que estén satisfechos en su relación con Dios, que le teman, que adquieran sabiduría para formar propias convicciones y no prestadas o de la mayoría. ¿No es este el sueño, sí o no? Bueno, la misma Biblia dice que es poderosa para eso. Alguno dice, la verdad, a mí me cuesta mucho comunicarme con mis hijos. Un montón. No me crié todavía el hábito, no sé, me cuesta un montón. ¿De qué hablo con ellos? La Biblia es grande. ¿De qué hablo? Bueno, algunas cosas que no pueden faltar en la conversación. Solo voy a mencionar algunas. No sé cuánto nos falta, Héctor. Media hora. Porque tenemos que terminar con el tercer punto. Entonces, vamos a ver así, abuelo, el pájaro, estas cosas. Ideas que la Biblia misma nos da, que se proponen como temas para conversar con nuestros hijos. Está buenísimo. Segunda Timoteo 3:15. El punto 1, entonces, allí. ¿Qué debemos enseñarles? Segunda Timoteo 3:15, ustedes conocerán este texto, que le da un protagonismo también a las abuelas. El abuelo es muy importante. Segunda Timoteo 3:15. ¿Quién puede leerlo, por favor? Son tan amables. ¿Alguien? 3:15. Que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Jorge. Según ese texto, ¿a partir de qué edad o etapa de vida Timoteo fue expuesto a la influencia poderosa de las Escrituras? Desde la niñez. Ahora vamos al capítulo 1, verso 5, de la misma carta.
Ahora entendemos por qué. Estoy convencido que no se trataba de la escuela dominical en ese caso. Miren lo que pasaba. Pablo le escribe esta carta, le dice: deseo verte, Timoteo, me llena de gozo cuando pienso en vos, lloro. Trayendo, ahora sí, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Miren esto, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Notaron algo? ¿Quién quedó afuera de la ecuación? El Padre. El Padre. Por Hechos capítulo 16 sabemos que el Padre no era creyente. ¿Sí? Qué interesante. O sea que Timoteo, este hombre de Dios, que anima tanto, ¿no?, a los siervos jóvenes de Dios, a su ejemplo y sus cartas, o las cartas que recibió, viene de un hogar, como decimos nosotros, mixto, donde una parte es creyente y la otra no. Pero fíjense qué importante fue la parte creyente, la influencia que ejerció sobre la vida de este joven, de ese niño en su momento. Hasta la abuela, yo me imagino, lo sentaba en su rodilla a su nieto y conversaba sobre las escrituras del Antiguo Testamento, más que nada. Qué hermoso, ¿no? La abuela, la madre. Más tarde, cuando Pablo pasa por allí, predica el Evangelio, y toda esa siembra del Evangelio, toda esa semilla esta del Evangelio que sembraron sus abuelas y madres, dio fruto. Timoteo creyó, el Señor le salvó, le dio vida. Y terminó pastoreando iglesias y viviendo y muriendo por la causa del Señor. Tremendo. Mirá la influencia del hogar. Del hogar. Y aun cuando el hogar no es 100% en cuanto a sus integrantes convertidos. Fíjate. Qué importante es tu parte. Tu parte. Pasa que el mundo nos hizo creer que lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es mucho dinero, ropa de primera marca, instrumentos de tecnología los más sofisticados, los juegos más sofisticados, celulares más caros, y damos toda la vida por eso. Y en el camino se nos va lo más importante, la verdadera herencia que los va a acompañar por el resto de su existencia, que son estos bienes espirituales. Entonces tenemos que hablar en primer lugar con nuestros hijos acerca del Evangelio. Dios no tiene nietos, ¿no? O sea, Dios tiene que tratar con ellos directamente, no es que ellos son salvos porque el Señor me salvó a mí. Tus hijos no son creyentes porque vos sos creyente. La salvación no es una tradición familiar como la presentan algunas religiones. Ni siquiera el bautismo. Nada, en realidad. Dios no tiene nietos. La salvación de nuestros hijos es un asunto entre ellos y Dios. Pero la evangelización de nuestros hijos es un asunto entre Dios y nosotros. Y acá no somos llamados a especular con la elección incondicional. Y si no lo salva el Señor, y si serán de sus elegidos o no. Y la Biblia nunca nos manda a pensar así. Pero sí nos manda a evangelizar, no solo a nuestros hijos, a todo el mundo. Entonces, la elección es algo divino, es algo que de Dios, es algo que yo no puedo fabricar, pero la evangelización es una responsabilidad nuestra, la más importante. Los papás cristianos hasta podemos mirar la corrección como un púlpito para la evangelización. A veces disciplinamos la mala conducta nada más y le decimos esto que hiciste está mal. Pero estaría bueno profundizar un poquito más y decirle, viste que Dios tiene razón cuando en la Biblia dice que nuestro corazón se va tras el pecado. Viste, hijo. Qué loco. Viste que pecamos, hijo. ¿Viste por qué? Por eso es que el Señor, siendo Dios santo, tuvo que morir en una cruz. Porque pecamos, papá peca, vos pecás. Hay que enseñarles a ellos que Dios quiere que nos obedezcan, nos respeten, como le digamos hoy. Ellos tienen que saber eso. La Biblia es la misma Biblia que tenemos nosotros, la tienen ellos. Ellos tienen que saber eso. Y está bueno porque cada vez que ellos pequen, o nos falten el respeto, o nos desobedezcan,
Bueno, tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio otra vez. ¿Viste? Dios nos dio un mandamiento y nosotros los quebrantamos, ¿sí? Somos culpables. Y así de a poquito uno va sembrando el Evangelio en los corazones. Tiki, pim, pom, pam. De a poquito, con una semilla, 2, 3, 4. Cuando los guiamos a pedir perdón después que se equivocaron, lo reconocen a papá, a mamá, no sé, también tenemos que mostrar que en Cristo hay perdón. El problema del pecado se ha resuelto allí, que ellos tienen que arrepentirse, confiar, creer, bueno, de a poquito, ¿no? A medida que van creciendo, aprovechar aún las correcciones cotidianas de la vida para sembrarles el Evangelio. Hay algo que me anima mucho en cuanto a esto, muchísimo. Se los quiero compartir. Como papá ahora, ¿no? Papás. Y es entender, perdón que insista con esto, pero es entender que en serio la palabra de Dios es suficiente, mano de Dios, para salvar vidas, para darle vida a los que están muertos en delito y pecado como lo estábamos nosotros. En 1 Pedro 1:23 dice esto, que hemos sido renacidos, se nos dio vida nueva, ¿no? De la idea, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tremendo es el texto. Compara la palabra de Dios como una semilla. Una semilla en la apariencia, a simple vista, no tiene ningún valor, ¿no? Uno la guarda en un frasco, qué sé yo. La tiene por ahí, la esconde. La semilla. Sin embargo, tiene vida en estado potencial, latente. Uno la siembra, ¡pum! Y brota vida si sigue los procesos correctos, ¿no? La Biblia es igual, es un libro. Capítulos, versículos, poesía, historia, evangelios, profecía, qué sé yo. Libro religioso. Está el Mormón, está el Corán, hay libros de filosofía. ¿Qué tiene de especial esto? O sea, a ver, ¿qué tiene? Es un libro, ¿no? Sin embargo, tiene vida en estado latente. Tiene la vida de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan? A todo aquel que cree. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida esto. Tremendo. Pero tiene que ser una convicción. Bueno, vamos a solo mencionar otras cosas, otros temas de conversación allí. Podemos tener con nuestros hijos. Punto 2. Enseña a tus hijos a temer a Dios. Enseña a tus hijos a temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nunca vamos a tener hijos sabios desde el punto de vista bíblico y espiritual si ellos no temen a Dios. El primer paso en la carrera de la sabiduría comienza por el temor de Dios. O sea que una crianza espiritual, eficaz, en manos de Dios, tiene que incluir sí o sí el temor a Dios. ¿Cómo se nos va el tiempo? Pero estoy luchando con mi corazón, qué parte corto, Pero tantos consejos nos ha dado Dios para cumplir nuestro rol en casa, ¿no? El temor a Dios tiene básicamente dos aristas en la Biblia. Una es la reverencia ante su majestad. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Vivo en su presencia. ¡Uf! Esa es una arista. La otra arista es el temor que eso produce a desagradarle, a pecar. En Levítico 19:14 está ilustrado los dos conceptos. Dice así: no maldecirás al sordo. Pensá en eso, ¿no? Maldecir a un sordo. Vos lo hacés porque no te escucha, ¿no? Dice: y delante del ciego no pondrás tropiezo. Imagínate que acto vil, ponerle la traba a alguien que es ciego, que tal no sabe que fuiste vos, no te lo puede ver. No hagas eso, sino que tendrás temor de tu Dios. Ahí está ilustrado el concepto. ¿Ven? Uno piensa, lo maldigo, total no me escucha, lo hago tropezar, total no puede ver quién fue, pero el texto dice que Dios sí escuchó, Dios sí dio, ¿no? Eso es vivir una conciencia constante del temor de Dios.
Y eso lo tenemos que aprender nosotros, vivimos en la presencia de Dios, no es que la presencia de Dios está solo en la iglesia, vivimos delante de Él. Y eso condiciona claramente para bien nuestra conducta. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Capaz que papá no te está viendo lo que vos haces en el colegio, lo que vos haces en la facultad, no sé, cuando sos más grande, lo que decís, lo que pensás. Pero vos tenés que entender, hijo querido, que te manejás delante de Dios. Y que Dios es especialista en sacar a la luz lo que vos querés tapar. ¿No es así, Dios? Tenemos tantos ejemplos bíblicos de gente que jugó con su pecado, lo quiso tapar y Dios lo quiso sacar a la luz y salió a la luz. ¡Pum! Y es parte del cuidado amoroso de Dios. El punto es que si nuestros hijos no desarrollan temor de Dios, van a tender a obedecer, a ser buenos evangélicos solamente cuando vos los estés mirando. Serán de una manera en casa y de otra totalmente distinta en la calle cuando vos no lo ves. Facultad, el colegio, el trabajo, donde se muevan, el club, qué sé yo. Van a aprender a ser caretones. Si ellos crecen solo temiendo tu desagrado y no el de Dios, pregunto, ¿qué harán cuando vos no los estés mirando? Y la falta de temor a Dios, hermano, que caracteriza a los grandes también, lamentablemente hoy día en las iglesias, está asociada a la falta de conocimiento de cómo es Dios. Volvemos a lo mismo. Pero las palabras de Dios son poderosas para generar temor de Dios en la vida de nuestros hijos. Un sano temor que los va a acompañar y los va a resguardar de un montón de cosas en la vida. Nosotros lo hemos visto con mi esposa eso. Cómo a veces el Señor los ha guardado aún a pesar de sí mismos. Y si vos viste tu adolescencia siendo cristiano, también sabes eso. Cómo el temor de Dios que te inculcaron, aunque todavía no eras salvo quizás, pero el temor de Dios que te inculcaron, su existencia, su presencia, su santidad, te guardó de ciertas cosas. Y finalmente te condujo a la salvación, pero así obra Dios. Vale la pena enseñarlo a nuestros hijos. Si querés que teman a Dios, creo que sí, ¿no? ¿Querés que ese temor los guarde a ellos? Claramente, cuando vos no los ves, sí, que los proteja de un montón de peligros. Y sí, bueno, entonces hay que criarlos conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, enseñarles a escoger sus amistades con sabiduría. El que anda con sabios, sabio será, dice el proverbio. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Un amigo puede aportar sabiduría o sufrimiento a la vida de tu hijo. A veces pienso que somos muy inocentes con eso nosotros, los papás. Tenemos poco celo por ver con quiénes están, con quiénes se juntan, qué hacen con esas personas. Por miedo a que nos consideren anticuados, policías. ¿Qué me importa? Que se enojen conmigo. Pero si se enojan porque yo los estoy protegiendo, cuando ellos crezcan y miren en forma retrospectiva van a decir, gracias, papá. La verdad que eras un vigilante, pero gracias. Gracias, papá. Es así. Es así, hermano. Acá el texto dice, si tu hijo se junta con malas compañías, va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque, insisto, a esa edad ellos tienden a seguir a las mayorías. Y la gente grande se abusa de eso. Pero es así. Punto 4. Estoy volando, perdón. Enseña a tus hijos a valorar el matrimonio. Allí dice Proverbios 5, un libro escrito específicamente para que el joven aprenda sabiduría, sepa cómo agradar a Dios, cómo conducirse. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer de tu juventud. Enseñale que el matrimonio produce alegría, no es una prisión. Que es con una mujer, no con otro hombre, si es varón, no con otra mujer. Alegrate en la mujer de tu juventud, ese es el plan de Dios, hijo, para tu vida. Como sierva amada, dice ahí, graciosa, casera, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Enseñale que es un hombre, una mujer para toda la vida. Enseñale. Decíselo. Porque el mundo le está diciendo otras cosas todo el tiempo. Bueno, vos decís lo que dice la Biblia, confía en el poder de la Biblia.
la nueva ideología de género, hermanos, y no me voy a meter en eso ahora, que en realidad, paréntesis, no es tan nueva como pensamos, ¿sí? Inevitablemente va a llegar a la mente de nuestros hijos. Con o sin ley que la convierta en enseñanza obligatoria en los colegios, o que cercene, digamos, posibles defensas de algunos colegios, igual llega. Llegará a el colegio de Hollywood, de internet, de los compañeritos, de los profesores que se sienten libres para enseñarlo. Llega, ¿verdad? Llega. Es así. Pero Dios quiere que la educación sexual prominente y más influyente sobre la vida de tus hijos provenga de tus convicciones. Es decir, porque antes las tomaste de la palabra de Dios. ¿Tenemos que hablar de sexo con nuestros hijos, los papás creyentes? Obviamente. Salomón, en Proverbios, inundó sus consejos en cuanto a este tema, para que los jóvenes vivan con sabiduría en cuanto a este tema también. 5. Enseña a tus hijos la cultura del trabajo. Si hay algo que va a destruir sus vidas es la pereza, el desorden, la irresponsabilidad. Y Salomón habla mucho de eso también en este libro. Proverbios 6, 6, 8. ¿Ustedes se acuerdan? Ve a la hormiga, vos perezoso. Todavía me acuerdo con algunos de mis hijos mirando un caminito, un hormiguero. Yo soy muy literal. Ve a la hormiga, vos perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y esto es impactante para ellos. La cual, no teniendo capitán ni gobernador, igualmente la idea, preparan el verano su comida. Hay que enseñarle a nuestros hijos a estudiar, a trabajar duro. Así es la vida. Cuando el jefe vigila, cuando no hay jefe. Estudiar cuando vos los estás vigilando y cuando no. Para poder enfrentar la vida ellos tienen que aprender esto. Y en Proverbios te digo, Dios te dio un montón de herramientas, papá, mamá, para hablar de estos temas con tus hijos. Acá no tenemos tiempo. Punto 6. Enseña a tus hijos a cuidar sus propios corazones. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claramente Dios nos ha revelado, el Creador nos ha revelado cómo funciona nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, antes ha pasado y echado raíces en nuestros corazones. Por tanto, lo más importante es que ellos aprendan a cuidar su mundo interior, a cultivar su alma, a no dejar entrar cualquier cosa allí, a no ver cualquier cosa, a no escuchar cualquier cosa, a no leer cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que enseñarles a ellos a que procedan con sabiduría en estas cosas también. Yo siempre le hemos hablado a nuestros hijos en cuanto a la pornografía, por ejemplo. Siempre. Una imagen de 15 minutos que el changuito puede ver, le puede durar, no sé, 15 años sacarse de la cabeza. No es un tema menor esto. Yo sé que hoy se le dice delito sin víctima, porque de conciencia, todavía quedará por ahí un resabio de conciencia, todavía se ve como algo que no está bueno, en algunos. Pero sin víctima, es decir, no le hace mal a nadie en el fondo. ¿Cómo? ¿Qué? Corrompe su alma, dice Proverbios capítulo 4, verso 23. La persona que juega con la fornicación corrompe su propia alma. Ese chico es un degenerado en potencia, de alguna manera, que si se casa va a querer usar a su esposa como si fuese una de esas mujeres que vio en esos lugares. Y va a pedir experiencias y cosas extrañas aún. ¿Saben? Hay más problemas sexuales entre los creyentes de lo que uno se imagina. En matrimonios constituidos por creyentes. Porque a veces la información en cuanto a esa vida, a ese aspecto de la vida tan íntimo y precioso que Dios proveyó y creó para el matrimonio, no viene de la Escritura. Y el mundo tiene un concepto, sabemos nosotros, deplorable al respecto. Básicamente el eslogan del mundo es: hacelo con quien quieras, cuando quieras y como quieras. Y a eso se le llama libertad. Si vos supuestamente como papá más cercenás esto, en realidad corres el riesgo de hacerle un daño a tu hijo o a tu hija. ¿Sí? Lo podés frustrar. Te puede ver como que le estás prohibiendo lo mejor de la vida. Y el día de mañana recriminártelo.
A mí honestamente ni me importa que me lo recriminen el día de mañana. Honestamente, yo no le tengo miedo a las recriminaciones de mis hijos si se tratan de actos de amor por ellos. Se enojarán, ¿no es así? Todos los padres sabemos eso. Pero con el tiempo van a agradecer, van a decir gracias Dios. Pero así es este tema. El ataque contra el pensamiento puro, hermanos, se lanza de diversos frentes hoy en día: la televisión, la radio, el cine, el celular. Qué tremendo el celular. La música, la moda, internet, los amigos, los programas educativos. ¿Se puede decir eso? Bueno, los programas de instrucción, ¿cómo decir eso? De educación sexual en los colegios, universidades. Llegan igual, no seamos ilusos, llegan igual. Con o sin ley, llegan igual. Con o sin tu aprobación, papá, mamá, llegan igual. Llegan igual. ¿Qué hacemos? Bueno, nos vamos a ir a la montaña, ¿no? Todos sacamos un pasaje, nos vamos a Everest, ahí cuidamos a nuestros hijos de todas las influencias malas. No, la vida no funciona así y Dios quiere que seamos luz en el mundo. En el mundo, interesante. O sea, viviendo acá, conviviendo en el mundo. No, el aislamiento no es la solución. Encerrarlo, como decíamos antes, vivir en un raviol, no le va a proteger a ellos. No se puede vivir en un raviol. Entonces, ¿cuál es la solución? Volvemos siempre al mismo punto. Hay shampoo para la caspa, decimos nosotros, ¿no? Para dar más brillo, para los cabellos teñidos, para los cabellos secos, grasos, lisos, rizados, para las que tenemos abundante cabellera también. Pero hay un solo shampoo que lava la cabeza por dentro, ¿no? Que tiene todo el poder y la autoridad de Dios para hacerlo. Y es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregunta el salmista y se responde a sí mismo. Dice, con guardar tu palabra. En mi corazón, ¿ves? El mundo interior. He guardado tus dichos, Dios, para no pecar contra ti. Punto 7. Enseña a tus hijos a apartarte de los vicios, o apartarse, perdón, de los vicios. Vos decís, la Biblia habla de los vicios. Dios nos ha dejado un montón de herramientas, insisto, padres, para charlar con nuestros hijos. Si a vos te cuesta tener un diálogo con ellos, sentate a leer proverbios con ellos. En serio, es tremendo, es un disparador de temas. Salen todos los temas ahí. Ellos te van a pedir después hablar de proverbios. En serio, porque fue escrito para eso, para dar sabiduría a los jóvenes. En primer lugar, y a todos nosotros. Y el capítulo 23 habla sin pelos en la lengua, sin pelos en la lengua, sobre la adicción al alcohol, por ejemplo. Y te puedo asegurar que todos esos principios se aplican a todas las adicciones. Es impresionante. Algún día lo haremos con más tiempo, pero es tan lindo. Y por último, enseña a tus hijos, allí dice, apartarse del pecado sexual. ¿No? Punto 8. Sí, enseña a tus hijos a apartarse del pecado sexual. Proverbios, como le decía hoy, habla un montón de esto, todo el tiempo, de una manera preciosa. Solo vamos a leer un proverbio, solo uno. Proverbios 9:17. Hay un montón, ¿eh? Y si vos decís, ¿cómo puedo agrupar por temas los proverbios? Agarra una concordancia ahí gratis para descargar el PDF en internet. Pone concordancia bíblica y alguna se te va a ofrecer ahí. La bajás y vos ponés en el buscador después la palabra sexo, adulterio, ese tipo de cosas. Mujer adúltera, mujer extraña. Tipeás todas esas cosas. Y te van a surgir todos los pasajes que te van a servir después como materia prima para elaborar una conversación sobre este tema con tus hijos. Y es re lindo porque lo vas a, la paz que te va a dar de saber que le estás dando el consejo de Dios en cuanto a la sexualidad. Por ejemplo, miren lo que dice, un solo texto, 9:17. Dice, las aguas untadas, por contexto, no entiéndase, las aguas robadas implican las relaciones sexuales extramatrimoniales. Las aguas untadas son dulces. Oh, wow, ahí hay un principio hermoso para hablar con nuestros hijos ya. Hijo, Dios no dice que el sexo es horrible. Que vos vas a decir que no, porque si lo probás es feo. No. La Biblia misma dice, son dulces. Oh, hay algo ahí atractivo, en jugar con la sexualidad, en transgredir los límites que Dios puso.
Hay algo que es atractivo. Si no fuera atractivo, nadie caería en pecado sexual. ¿No es así, hermano? Bueno, con eso luchan nuestros hijos. Y los grandes también. Dice, y el pan comido en oculto, otra vez, una metáfora para describir el pecado sexual ahí tapado en oculto. Dice, es sabroso, fíjate. Y tenés que hablar de eso con tus hijos, cuando crecieron un poquito, obviamente. Pero no saben que allí están los muertos. ¡Wow! Otro principio para hablar con nuestros hijos. Hermoso. Hijo, fíjate, el creyente que mantiene una relación inmoral, oculta, real o mental, ¿no? Puede ser. Pronto se va a dar cuenta que aquellas aguas que parecían dulces, en realidad estaban contaminadas. Y que el pan que parecía tan sabroso, en realidad estaba podrido. Esa persona, en vez de tomar agua y saciar su sed, está tomando veneno. En vez de comer algo que lo va a saciar, está comiendo algo que lo va a arruinar. El mundo dice, hazlo con quien quieras, cuando quieras y como quieras. Y Dios te dice, ahí están los muertos. Las consecuencias son tremendas. Habla con tu hijo acerca de las consecuencias de usar mal el sexo. Aborto, maternidad no deseada, maternidad adolescente. ¿Qué tema es? Maternidad adolescente, maternidad no deseada o soltera. Divorcios, adulterio, rotura de familias, amistad, equipos ministeriales partidos por la inmoralidad, iglesias, los celos, los crímenes pasionales, las enfermedades venéreas. Bueno, vamos a seguir.